Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 7, que se titula Fundamentos de la Profecía. Y este día jueves 15 de mayo el título es La caída de Lucifer. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias. Señor, porque tú eres maravilloso, Dios misericordioso, grande y poderoso. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra y estudiar en ella las verdades eternas que tú tienes para cada uno de nosotros, sobre todo cuando estas verdades nos guían en el hacia y en el tiempo del fin. Gracias porque tú dejaste en tu palabra lo que podíamos esperar y cómo la profecía se desarrollará hasta que nuestro Señor Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos por segunda vez. Pero actualmente está cumpliendo su ministerio en el santuario celestial, el día de la expiación antitípico, el cual finalizará con el cierre de la puerta de la gracia, y cuando Él salga y se quite sus ropas de sumo sacerdote, se vestirá sus ropas reales, como Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces realmente el tiempo habrá llegado a su fin y muy pronto Él regresará a esta tierra como vencedor, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que venció, que ha sido y será por la eternidad. Gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas, que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y nos permita comprender realmente las verdades que tú nos quieres mostrar, Señor, y cómo aplicarlas en nuestra vida para andar en tus caminos y hacer tu voluntad y continuar en este proceso de la santificación, en el cual cada día tus justicias son impartidas a nosotros y estamos en un proceso que nos llevará hacia el final y con tu ayuda, Señor, con tu gracia y por fe en ti, podremos llegar a la eternidad y morar contigo por los siglos de los siglos. Perdona nuestros pecados, todo esto te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este día jueves 15 de mayo el título es La caída de Lucifer, y realmente hemos estado hablando, si ustedes se han dado cuenta, a lo largo de de todos los días de esta semana hemos estado hablando de escenas en la sala del trono de Dios, en el cual encontramos serafines y querubines que realmente vienen a ser casi la misma función. Se han distinguido por funciones, y los querubines básicamente son los que están junto al trono de Dios. De hecho, Satanás, cuando fue Lucifer, ese es el nombre que tiene en las traducciones en inglés. Ese nombre no aparece en las traducciones en español. Lucifer era el lucero, el hijo de la mañana, el querubín encubridor, y eso sí está en la Biblia. Así lo llama, el querubín encubridor, que estaba junto al trono de Dios. Pero ahora vamos a ver y vamos a tratar de hacer un paralelo entre la actitud de Satanás y la actitud de Jesús. Y es curioso porque Jesús es el creador, es el Dios creador, por medio, y como dice el Evangelio de Juan, por medio de él fueron creadas todas las cosas, sin él nada de lo que existe existiría. Satanás es simplemente una criatura creada, al igual que nosotros, sin embargo muy exaltada, porque era el querubín que estaba en la presencia de Dios y él veía el rostro de Dios. Entonces, podemos estar seguros de que fue creado perfecto. Cuando la gente se pregunta por qué Dios permitió el mal, Dios lo que nos dio fue libre albedrío, incluso a los ángeles, a todas sus criaturas creadas, para que nosotros pudiéramos tomar nuestras decisiones. Y Satanás, al igual que la humanidad, tomó una decisión equivocada. Tomó la decisión de rebelarse contra la ley de Dios, contra el gobierno de Dios, contra el carácter de Dios. Y eso es lo que ha estado en juego a lo largo de todos estos milenios de la historia de la humanidad.
cómo ha sido vindicado el carácter de Dios y se mostró, como estudiamos hace algunos meses, Dios es amor, pero también es justicia. Y la justicia surge a partir de la transgresión de su ley, la cual es una ley de amor. Y Satanás la transgredió desde el cielo. Y ya vamos a ver cuál fue el motivo de su caída. Acá en la lección nos manda a leer Ezequiel 28, del 11 al 17, e Isaías 14, del 12 al 14. Y estos son versículos que ya hemos estudiado antes, pero los vamos a leer ahora nuevamente. Vamos ahora a estos libros de la Biblia, Ezequiel 28 del 11 al 17 y Isaías. Y también lo vamos a comparar. Acá nos dice que compara estos pasajes con Apocalipsis 14, del 1 al 12. Y en el Apocalipsis 14 encontramos los 144,000, que es un número simbólico. Ezequiel 28, del 11 al 17, Isaías 14, del 12 al 14, Apocalipsis 14, del 1 eh, al 12. Y ahí vamos a encontrar al final una característica muy importante del pueblo de Dios, que es una que se debería aplicar a nosotros como pueblo remanente de la profecía bíblica, pueblo remanente de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual y es precisamente el final de esta lectura se aplica a nosotros o debería de aplicarse a nosotros como pueblo remanente del tiempo del fin. Luego en Ezequiel 28 del 11 al 17 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y acá nuevamente, como estudiamos antes, es importante reconocer que acá no está hablando de un rey terrenal. Es una alusión, es un símbolo al rey de Tiro, pero precisamente porque Tiro era una ciudad pagana y estaba en contra de todo lo que representaba la ley de Dios. Entonces, acá se está refiriendo también a un ser que estaba en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra del gobierno de Dios. Y leo, continúo leyendo en el versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Nuevamente, el rey de Tiro nunca estuvo en el jardín del Edén, así que nuevamente vemos que es una simbología, es una alusión. Y leo en el ver 14, y aquí es donde menciona, tu querubín, menciona que era un querubín, o sea, el ser más exaltado que estaba junto al trono de Dios, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El santo monte de Dios también es una alusión al trono de Dios, el santo monte. Perfecto eras, y esto no lo olvidemos, el santo monte de Dios, porque lo vamos a ver en Isaías. Perfecto, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Eh, Este versículo 16 lo traduce así la versión Dios habla hoy. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como objeto profano. A ti, querubín protector, te eliminé de entre las piedras de fuego. Eh, la multitud de sus contrataciones, Satanás se puso a tratar de convencer a los ángeles que el gobierno de él podía ser mejor que el gobierno de Dios. Y ese fue la multitud de sus contrataciones. Y engañó a una tercera parte de los ángeles. Ahora imagínense si a los ángeles, que eran seres perfectos, creados perfectos, así como Satanás fue creado perfecto, los engañó a una tercera parte. ¿Cómo no nos va a engañar a nosotros la humanidad si nosotros no nos anclamos en la palabra de Dios? En un escrito está en toda la escritura para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo bueno y qué es lo malo.
Y finalizo leyendo el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Satanás era un ser tan extraordinario, bellísimo, ahí menciona su extrema hermosura y se corrompió. Se corrompió a causa de su belleza, de su sabiduría, de su inteligencia, de la perfección con que Dios le había hecho, se corrompió. Y aquí empezamos a ver cuál fue la caída de Satanás. Y en Isaías 14, del 12 al 14, se va directo a decirle: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subirá al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Nuevamente aquí, como les mencionaba antes, el monte de Dios es el monte del testimonio que menciona acá, y es una alusión al trono de Dios. Entonces Satanás quería ser Dios, quería sentarse en el trono como Dios. Realmente la posición que él añoraba era la de Jesucristo, la de nuestro Señor Jesús, porque Él es el Dios creador. Y de hecho, Jesús fue el creador también de Satanás, junto con Dios, con el Espíritu Santo. Ellos son los creadores, crearon los ángeles, quién sabe cuántos milenios antes de crear la tierra. Entonces, eso tampoco nos lo menciona la Biblia, pero Satanás se olvidó que era un ser creado. Y al final, en el versículo 14, Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Su pecado fue el orgullo, su pecado fue querer ser como Dios, la ambición, el egoísmo de querer ser Dios. Y eso fue lo que le vendió a Adán y a Eva. Y precisamente cuando engañó a Eva, le dice: y seréis como dioses. Era el mismo anhelo, las mismas ansias que él había tenido de ser semejante al Altísimo. Y se lo vendió a la humanidad, a nuestros primeros padres. Y ellos compraron el engaño. Eva fue engañada y comió del fruto que no debía de haber comido. Ese era el único mandamiento que Dios les había dado, que de todos los árboles podían comer menos de ese árbol. Y Satanás les ofreció que fueran como dioses, sabiendo el bien y el mal, y nuestros primeros padres cayeron en el engaño. Bien. Ahora comparemos con el Apocalipsis 14 del 1 al 12. Inicio leyendo la primera parte de los versículos del 1 al 5. Son el cántico de los 144,000. Este es un número simbólico, son los salvados de todas las edades. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Esta alusión de que no se contaminaron con mujeres no es, también es una simbología. La mujer, ya vimos, ya hemos estado estudiando a lo largo de este trimestre, que representa a una iglesia, a un sistema religioso, a un sistema de creencias, sobre todo religiosas. Y entonces es como la mujer que huyó al desierto, y el dragón y la gran ramera, que representa un sistema político religioso, la Babilonia. Entonces, acá esta alusión en el versículo 4: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, quiere decir que no contaminaron la doctrina pura del cristianismo, del evangelio, con falsas doctrinas paganas. Eso quiere decir que no se contaminaron con mujeres. Y lo más importante es que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí vemos cuánto Dios detesta la mentira, porque aquí lo menciona directamente, su boca no fue hallada mentira. Así que, hermanos, cuando mencionemos algo de una mentirita piadosa, recordemos que los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, en sus bocas no será hallada mentira, y aprendamos a decir la verdad en todo tiempo. Ahora vamos al mensaje para el tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles, que también ya lo hemos estado estudiando a lo largo de todos estos meses pasados. Leo en el versículo 6: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí me quiero detener un momento. Cuando nosotros reconocemos nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza pecaminosa y somos conscientes de cuán pecadores somos, Dios toma la iniciativa y nos limpia, así como me regreso a la lección al inicio, el día domingo, cuando Isaías se encuentra en el trono, frente a la escena del trono de Dios, y primero reconoce su naturaleza pecaminosa, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Dios. Entonces, él reconoce su impureza, reconoce su maldad, reconoce su naturaleza caída, su naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros hacemos esto y reconocemos cuán malos somos y vamos así con nuestro pecado a Dios, Él toma un carbón encendido y nos limpia, así como limpió a Isaías. Y ahí mismo, en ese mismo pasaje más adelante, dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios promete limpiarnos de nuestro pecado, siempre que los que reconozcamos y lleguemos a Él. Pero lo más importante es lo que sigue, que está en este mensaje. El ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y no es el ángel el que lo va a predicar. Aquí ya hemos estudiado que cuando menciona ángeles, ángel es mensajero. Eso es lo que significa ángel en el griego original, mensajero. Nosotros somos mensajeros de Dios para llevar el evangelio eterno y predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando Isaías fue limpiado, él entonces pudo decirle a Dios, cuando el Señor preguntó: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Él dijo: aquí estoy, envíame. Heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros reconozcamos y hayamos sido limpiados por Dios, seremos enviados por Él. Nosotros podemos decirle: Señor, envíame a mí. Y el ángel sigue diciendo en el versículo 7, diciendo: gran voz, temed a Dios y dad gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta es otra alusión al Dios creador, que es toda la deidad, pero Jesucristo, como menciona el Evangelio de Juan, es el Dios creador. Y por eso Satanás se rebeló contra él particularmente. Y finalmente el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen. Otro ángel le siguió diciendo, perdón, el segundo ángel, versículo 8: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, nuestro Señor Jesús. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Acá no estamos estudiando específicamente la profecía, aunque ya lo hemos visto anteriormente. La marca final será el falso día de adoración para los que adoran a la bestia a su imagen, y los que tienen la marca de Dios en sus frentes y en sus manos. Es el verdadero día de adoración, que reconoce que Dios es el creador, es el redentor y es nuestro sustentador. Y aquí finalmente en el versículo 12 menciona las características del pueblo de Dios, el pueblo remanente del tiempo del fin. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Realmente Lucifer cayó
porque quiso ser como Dios. Jesús, él estaba en el cielo y fue abatido a la tierra. Jesús estaba en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores, el Jesús preencarnado, y decidió venir, como dice también el Evangelio de Juan. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se habitó, es tabernaculizó. Es una referencia al tabernáculo, al santuario, y nos dejó ese santuario para que pudiéramos comprender el plan de la salvación, del cual Él es el fin y es todo el medio y todo el propósito de ese plan de la salvación. Él voluntariamente dejó el cielo, no tuvo que ser expulsado, lo dejó y vino a vivir a este mundo lleno de maldad para poder alcanzarnos a nosotros y salvarnos. Y por eso aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y los guardamos. Esa obediencia no es justificación por obras, es justificación por la fe, por medio de la gracia que nos concedió ese Cordero inmolado. Y por amor es que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Así que esa es la diferencia. Satanás quiso ser semejante a Dios, quiso ser como el Altísimo, y ese orgullo lo abatió y fue abatido y fue echado por tierra. En cambio, Jesús voluntariamente decidió venir a este mundo de maldad para poder alcanzarlos a ustedes y a mí y poder darnos la salvación. Así es que Lucifer eh, fue la caída de Lucifer, hermanos, significa que él es un enemigo vencido, pero no se está dando por vencido tan fácilmente. Así es que nuestro cometido es tener paciencia, como dice acá. Aquí está la paciencia de los santos, y aferrarnos a la mano de Jesús, realmente tener una relación diaria con nuestro Señor Jesucristo y con su Santo Espíritu, con nuestro Padre Celestial. Y eso hará la diferencia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente.